En el video anterior les dije que íbamos a hablar sobre el origen de la ciudad de Valencia. Pocos valencianos se han preguntado a sí mismos cuál es el origen del nombre de su ciudad y suelen pensar que se debe a una muy conocida ciudad de Valencia ubicada en la provincia del mismo nombre en España. Es una asunción lógica pero errada. Además de la ya citada, en España existen otras ciudades con ese mismo nombre. En Cáceres está Valencia de Alcántara, en Salamanca está Valencia de la Encomienda, en León Valencia de Don Juan, en Badajoz hay tres, Valencia de las Torres, Valencia de Monbuey y Valencia del Ventoso. Y por último, en Lleida está Valencia de Aneu. Pero ¿a cuál de todas debemos el nombre? Bueno, como es sabido por todos, los conquistadores arribaron a Venezuela por sus costas. Por esto, sus primeros asentamientos fueron hechos en esa zona. El primero que hicieron lo llamaron Nueva Cádiz, a comienzos del siglo XVI en la isla de Cubagua, con el fin de explotar las perlas que abundaban en dicho lugar. A esto le siguió el primer asentamiento en tierra firme, pero igualmente en la costa y a orillas del río Cumaná, hoy día río Manzanares. Comenzó llamándose Nuevo Toledo, pero como ocurrió con otros asentamientos, fue abandonado y repoblado en varias ocasiones como consecuencia de los ataques piratas e indios a través de sus repoblamientos. Entonces recibió otros nombres, como Nueva Andalucía, Nueva Córdoba, hasta que más tarde terminó como Cumaná. Luego vendría Coro, que fue la primera capital de la gobernación de Venezuela, después Maracaibo, La Asunción, El Tocuyo y Borburata. Esta última fue fundada hacia 1548 por Juan de Villegas, en un pequeño valle rodeado de montañas y muy cerca de la costa. Por las características geográficas de su emplazamiento, tenía espacio suficiente para los primeros cultivos que eran necesarios para la alimentación de sus habitantes, pero no para el pastoreo del ganado. Por esa razón es que el capitán Vicente Díaz Pereira funda un hato a unos 25 kilómetros hacia el sureste de dicha ciudad con ganados y caballos que trajo de la isla de Margarita. Vicente se residenció allí con su familia, pero necesitaba trabajadores para las haciendas, los cuales termina trayendo de Borburata, ofreciéndole algunas piezas de ganado y un lugar más seguro para vivir, ya que Borburata era frecuentemente atacada por los piratas. El asentamiento prosperó, por lo que Alonso Díaz de Villacinda, capital general de la provincia de Venezuela en ese entonces, ordena a Alonso Díaz Moreno que funde allí una ciudad. No se sabe a ciencia cierta el año de su fundación, porque muchos de los archivos que hacían referencia a este acto han perdido o se han destruido a lo largo del tiempo. Veamos lo que decía mi abuelo con respecto a esa fecha. He llegado a la conclusión de que la ciudad de Valencia en realidad fue fundada por Vicente Díaz, pero no en el año de 1553 ni 55, sino muy posiblemente el año de 1556. Sin embargo, se sabe que el acto ocurrió un 25 de marzo, ya que en esa fecha la iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor, y por esa razón Valencia se fundó bajo la advocación de Nuestra Señora de la Anunciación. ¿Y qué nombre le puso Villacinda? La llamó la Nueva Valencia del Rey, en honor al rey, y tomando por inspiración su ciudad natal, es decir, la ciudad de Valencia de Don Juan, la cual está ubicada en León, a unos 250 kilómetros al noroeste de Madrid. Esta ciudad, a la que debemos el nombre, es muy antigua. En ella se han encontrado restos arqueológicos que nos remontan a la Edad del Bronce. En un comienzo se llamaba Collanza, nombre que mantuvo hasta principios del siglo XIII, cuando se celebró el primer tratado de Cabreros, donde comenzaron a llamarla Valencia de León y otros Valencia de Campos. Luego, a finales del siglo XIV, obtuvo su nombre final en honor al primer duque de la villa, el infante Don Juan de Portugal, hijo de Pedro I de Portugal y de doña Inés de Castro. Aclarado el origen de nuestra ciudad, aún nos quedan dos interrogantes por contestar. ¿De dónde salió, en primer lugar, la palabra Valencia y qué significa? Bueno, Valencia viene del latín valentia, es decir, valentía, fuerza, vigor. La ciudad española más antigua con dicho nombre es la que está ubicada en la costa mediterránea de la península ibérica y es la tercera ciudad más grande de España. Se dice que fue fundada por el cónsul romano Décimo Junio Bruto
quien la pobló con sus soldados más valientes, todos veteranos subitálicos licenciados tras la guerra celtibérica entre Pompeyo y Sertorio en el año 75 a.C. Sin embargo, el lugar ya había sido habitado desde el año 135 a.C. por los edetanos, quienes fueron en realidad sus primeros pobladores. Por eso el lugar se llamó en tiempos antiguos Edeta. Por todo lo ya dicho, la ciudad que fundaron los romanos recibió el nombre latín de Valentia Edetanorum, en alusión a los valientes edetanos. Ahora, no sé ustedes, pero cuando hablamos de épocas tan remotas, siempre me pregunto si realmente tendremos noción de cuán lejos en el tiempo están este tipo de eventos. Creo que es algo de lo que vale la pena hablar. Claro, en mi próximo video.